¿Sabías que darte golpes de pecho literalmente podría ayudarte a salvar tu vida? Que te podría ayudar a conectar nuevamente con la alegría de vivir, de estar aquí y ahora. Estoy más en el siguiente video. Acompáñame. El cuerpo del humillado. Ya veíamos con las otras dos heridas, la de rechazo y la de abandono, que las heridas del alma, las heridas de infancia, tienden a reflejarse muy nítidamente en nuestros cuerpos físicos. Vamos a ver cómo es el cuerpo del masoquista, de la persona que tiene herida de humillación. Tienden a tener un cuerpo grueso, de ocupar espacio, y es un cuerpo que perciben como algo que les avergüenza su cuerpo, la forma de su cuerpo, el tamaño, el peso. Tiende a ser un cuerpo, como es grueso, tiende a tener exceso de grasa, no de músculo. Y a esto se añaden no solamente las experiencias de humillación dentro del núcleo familiar, sino también todos los traumas y todos los karmas relacionados con la humillación del colectivo humano, de la cultura en la que se nace, del país en el que se nace, etc. Todo esto no hace sino añadir más capas a esa herida de humillación, porque colectivamente tenemos nociones de la belleza que asociamos a si un cuerpo es o no, encaja o no a determinadas características que nos queremos convencer de que son las correctas y que hacen bello o feo un cuerpo. Necesitamos liberarnos de todas estas premisas porque esto nos condiciona, nos limita y nos hace mantenernos en un estado de sufrimiento que es injusto, que no es necesario, que no es real. Tenemos una percepción de realidad del cuerpo que en realidad que no es real. Sí, necesitamos estar en paz con nuestro propio cuerpo y con los cuerpos de los demás, como sea que se estén manifestando, amarlos y honrarlos, porque al aceptarlos tal y como son, estamos aceptando no solamente que las otras personas son perfectas en su imperfección, sino también estamos aceptando nuestra vulnerabilidad como parte de nuestra experiencia humana y como una oportunidad para aprender y para recordar que no somos nuestro cuerpo. Tiende el masoquista a tener un cuerpo con talle corto y con un cuello, o sea, como la cintura tiende a estar como el torso tiende a ser como pequeño. Esa es la idea. Y el cuello, y es como puede ser producto de la percepción porque el cuerpo del masoquista tiende a ser ancho, grueso, ocupar espacio. El cuello también tiende a ser grueso, tiende a acumular tensión en esa parte del cuerpo, en el cuello, en la garganta, en la mandíbula, pero también en la pelvis. Recuerda que el quinto chakra y el segundo están conectados, tienen que ver ambos con la creación, con la creatividad, con esta habilidad y esta naturaleza de seres creadores que somos. Por eso a veces lo que se expresa en este quinto chakra puede estar siendo un reflejo de algo que no estamos viendo en el segundo y viceversa. Y a veces lo que hacemos para sanar aquí puede tener un efecto muy beneficioso en el segundo chakra y viceversa. Tiende el masoquista a tener entonces también un rostro redondo, acorde a su cuerpo grueso, los ojos grandes, abiertos y con una mirada que expresa como inocencia, ¿no? La inocencia de la víctima, del niño inocente, del niño que se siente avergonzado, humillado, del niño que le da como vergüenza ser visto, pero que quiere ser reconocido, que quiere ser visto y encajar. Tienden también a tener una espalda ancha para cargar todo ese peso, ¿no? De las obligaciones que se cargan, de lo que no les corresponde a los demás, de esa responsabilidad que creen que tienen de la dicha o desdicha de los demás. Y para cargar también el peso de esa culpa y de esa vergüenza, la suma de todas esas experiencias de humillación que creen que son parte de su identidad y que su ego tiende a aferrarse a eso y a no quererlo soltar. Suéltalo. A través de todos estos videos te estoy diciendo, libérate y libéralos a los otros de las culpas, ¿no? Que uno tiende a proyectar, no solamente de la herida de humillación, sino también de las otras.
El masoquista también tiende a usar accesorios para resaltar las caderas. Cuando ocurre esto, tienes herida de humillación y además tienes unas caderas prominentes, seas hombre o mujer, y tiendes a usar accesorios en esta parte del cuerpo, esto puede ser un indicio de heridas de humillación asociadas a lo sexual, a la sexualidad, y puede tener también que ver es como una forma de denuncia, o podría ser una forma de denuncia de memorias de abusos sexuales o asociados al tema de la sexualidad en el transgeneracional o incluso en la cultura. Vemos como, por ejemplo, hay tipologías, por ejemplo, las latinas tienden a tener cuerpos más curvilíneos, caderas más anchas que las europeas en general, y esto puede tener que ver con esas memorias transgeneracionales de humillación, de vergüenza, de uso y de abuso del cuerpo de la mujer en asociación siempre con el tema de la sexualidad. Entre las enfermedades que puede experimentar una persona masoquista, una persona con herida de humillación, podemos encontrar dolor y pesadez en la espalda y en la zona de los hombros, por esto de que todo síntoma de enfermedad está asociado a algo emocional, y como vienen cargando responsabilidades, obligaciones, la culpa, la vergüenza, esto se puede expresar en dolor y pesadez en esta zona superior de la espalda, del cuello. Pero también a nivel de las lumbares puede haber dolor, sufrimiento, espasmos, incluso rigidez. Cuando es en las lumbares puede tener que ver con las necesidades insatisfechas, la percepción de no tener satisfechas las necesidades materiales, la percepción de no tener apoyo material. Cuando es en la parte de las cervicales, el dolor o los síntomas puede tener que ver con la falta de apoyo o la percepción de no recibir apoyo a nivel afectivo. Para algunos también tiene que ver con la falta de apoyo como intelectual, la falta como de presencia y la falta de expresión de los demás. Me falta que me expresen el apoyo, que me expresen el reconocimiento, y lo expreso con dolor allí. También el masoquista puede tener problemas en sus vías respiratorias, en su aparato respiratorio, porque se deja abrumar por los problemas ajenos, se deja aprisionar. Todo lo que tenga que ver con el aparato respiratorio tiene que ver con el aire, y como el masoquista tiende a crearse demasiadas obligaciones, a liberarse o a intentar liberarse en un aspecto de su vida, al hacerlo o al intentarlo se aprisiona en otros, o se aprisiona más y más. Esta especie de aprisionamiento de falta de aire, ¿no? De asfixia, es la palabra que estoy buscando, se puede expresar a través de síntomas en las vías aéreas, en el aparato respiratorio. También pueden tener problemas en sus piernas, como las varices, los esguinces, las fracturas, que están expresando esa impotencia para moverse, para expresarse, para avanzar, para ser ellos mismos y avanzar por su propio camino. Las varices también tienen que ver con el exceso de ayuda a los demás, la entrega, el sacrificio por los demás. Y el sentir que no se recibe nada a cambio, el exceso de dar puede manifestarse a través de las varices, una concepción distorsionada de amor que me hace pensar que cuanto más dé, más haga por los demás y más los ayude, incluso los fuerce a recibirme ayuda, más me van a atender, a querer o a reconocer, y la mayoría de las veces no es así. Y es esta incoherencia entre que estoy dando para recibir algo y que no lo recibo y además me quejo, lo que puede crear síntomas como los varices. El hígado también se puede ver afectado cuando tienes herida de humillación activa por la excesiva preocupación. Al hígado le afecta la ira, la frustración, ¿no? El enojo. La frustración puede generar depresión, una baja de energía por un exceso de energía que no gestionamos
bien en momentos de ira, esa energía se puede ir acumulando, bloquea el hígado o le produce cualquier manifestación, cualquier síntoma relacionado con ese exceso de la energía de la ira que no gestionamos y que se puede manifestar de distintas formas. La preocupación, por lo tanto, también puede afectar al hígado, el exceso de preocupación, el exceso de ocupación y también la idea de que me quitan, de que los demás tienen el poder de quitarme algo o que me lo están quitando, la convicción del ego de que los demás no me están dando o me están quitando algo que yo merezco o algo que yo necesito y en realidad quien se lo está quitando es uno mismo. También pueden tener problemas en la garganta como anginas o laringitis, porque no puedo pedir lo que quiero, me imposibilito, tengo una prohibición o estoy respondiendo con lealtad a una prohibición de no poder pedir lo que quiero, no tengo el permiso o no me lo estoy dando. También esto puede estar asociado con problemas en la tiroides porque no hay dificultad para expresar las necesidades y los deseos. Puede haber irritaciones en la piel. Irritación, la misma palabra lo está indicando, hay algo que me irrita, tengo muchas ganas pero me avergüenzo de recibir placer, de darme libertad, de ser libre, de ser quien soy, de expresar lo que siento, de satisfacer mis necesidades y deseos primero, de pensar en mí. Y como no lo hago, como persisto en complacer a los demás, esa irritación que me produce ese exceso de dar ese sacrificio extremo me puede provocar síntomas a nivel de piel que se sienten como irritaciones, picores, eczemas, todo este tema de la piel cuando pica o cuando quema puede tener mucho que ver con heridas de humillación activas. Así como el hígado se puede manifestar la herida de humillación, el páncreas también, al páncreas también lo afecta mucho el exceso de preocupación, el estar pensando mucho en el futuro, la falta de dulce, ¿no? De conexión con la vida, la percepción de no ser amado, de no recibir amor. El páncreas puede producir bloqueado o enfermo, puede producir hipoglucemia, está relacionado con la hipoglucemia y con la diabetes. Y estos pueden tener que ver con la prohibición, el no darme permiso, no me concedo ciertos deseos, ciertos caprichos, no me concedo pensar primero en mí, me siento culpable, me avergüenza pensar en mí, hacer para mí, buscar cosas bonitas para mí, disfrutar, ¿no? También el humillado, el masoquista puede manifestar síntomas a nivel de su corazón, porque el corazón tiene que ver con la alegría de vivir, es la conexión con la vida, ¿no? Es lo que da los ritmos vitales, lo que da noción de los ritmos, del ritmo vital. Y el corazón también tiene que ver con el no amarse lo suficiente, por eso puede crear síntomas o bloqueos a nivel de este órgano o de esta zona en el pecho, también con el timo. El timo se bloquea por la frustración, la depresión, lo puedes ir desbloqueando dándote golpes, allí donde tu dedo índice señala naturalmente cuando dices yo. Por allí está ubicado el timo, una glándula que tiene que ver con el sistema endocrino. El sistema endocrino que tiene que ver con nuestro sistema inmune, es el que nos protege, ¿no? De agentes externos. Y tiene que ver con nuestro estado de felicidad. Si te sientes deprimido, triste, desconectado de la vida, además de otras prácticas, date golpecitos con cualquiera de las dos manos. Busca como un ritmo, como si fuera el ritmo de tu corazón. Puedes imitar tu propio ritmo de tu corazón o buscar uno que te guste. Darse golpecitos allí, tomando conciencia, aunque no sepas exactamente dónde están y qué forma tienen y qué color, pero estás conectando con esa parte de tu ser a través de tu cuerpo físico que te puede conectar con la alegría de vivir, con la vida en sí misma, ¿no? Que has elegido venir a este mundo. Así que puedes
gestionar tu depresión, tu frustración, tu tristeza, dándote golpes de pecho, literalmente, pero que sean suaves, firmes pero suaves. Sentirás, percibirás, escucharás también como el eco interno, ¿no?, que produce ese golpe a través de la cavidad torácica. Respira, observas tu respiración, te sigues dando golpes, busca un ritmo, hazlo por unos minutos diariamente, varias veces al día. Conecta a través de este chakra, conectas con ese ser esencial que es puro amor. Ámate lo suficiente, puedes repetirte alguna afirmación que se te vuelva un mantra, no solamente mientras estás escuchando este video. Yo me amo, me acepto profunda y completamente. Puedes darte unos golpecitos. Yo me amo y me acepto profunda y completamente. Yo me amo y me acepto profunda y completamente. Y lo haces varias veces, muchas veces, hasta que sientas que tu corazón ha cambiado su ritmo y que te sientes también diferente, te sientes de un ánimo diferente, más conectado con la vida, más alegre de vivir. Los masoquistas también tienden a tener muchas intervenciones quirúrgicas, porque esto tiene que ver, es como que coherente con esa imagen del sufrido, ¿no? El que le tocan tantas cosas con sus programas, creencias, ideas sobre el sufrimiento, entonces atrae, crea todas estas situaciones, enfermedades y síntomas que en últimas requieren intervenciones quirúrgicas. Continuamos con la herida de humillación, como es la alimentación en términos generales del masoquista. El masoquista tiende a comer muchas porciones pequeñas y una gran cantidad si lo sumas. En total tienden a comer mucho, pero en porciones pequeñas a lo largo del día. Y tiene la impresión de no comer mucho por no dedicarle tiempo. Tienden a sufrir todos estos desequilibrios en la alimentación, como la bulimia, porque puede comer además a escondidas, come de pie, prefiere los alimentos grasos. También los anoréxicos o anoréxicas tienden a comer de pie. No le dan, como sienten vergüenza de dedicarse tiempo para sí mismos, tienden a quitarle importancia, no dedicarle tiempo, por ejemplo, al acto de comer y al acto de disfrutar el comer. Por eso pueden desarrollar bulimia o anorexia. El masoquista tiende a preferir los alimentos grasos como una forma de llenarse de la energía que están perdiendo a través del exceso de ayuda, el exceso de ocupación, pero también es una forma de llenarse de vida, de amor, es un simbolismo. Y llenarse también de como proveerse para el futuro, proveerse también para la escasez. ¿Ves? Como muchos animales que hibernan comen muchos alimentos grasos para que el cuerpo vaya utilizando eso cuando están en estado de hibernación. Se preparan para los tiempos difíciles, para los tiempos de carencia. Es una preocupación por el futuro, la atracción por los alimentos grasos. El masoquista también tiende a avergonzarse de comer de todo, sobre todo el chocolate. Así que si tú sientes culpa por comer chocolate, aunque lo hagas y lo haces escondida, esto puede ser un síntoma de herida de humillación. El masoquista tiende a desarrollar una relación que se vuelve un poco tóxica, ¿no? Desequilibrada con la comida. Al mismo tiempo la aman que la odian. Es su tabla de salvación de un medio de autogratificación, pero al mismo tiempo les da vergüenza, ¿no? Ser vistos, por ejemplo, comiendo, o admitir que les gusta comer o que les gusta comer mucho, o que les gustan ciertos alimentos. Tienden a desarrollar esa relación un poco enferma, tóxica con la comida. Además, porque la comida es una forma de darse disfrute, que tienden a evitar los masoquistas, ¿no? Tienden a culparse, a sentir vergüenza por lo que se puedan dar a sí mismos en lugar de darlo a los demás. Y el masoquista, por ejemplo, cuando está haciendo dieta o en un intento por quitarse unos kilos, no dice que está adelgazando, sino que dice que está bajando de peso. Porque hay como una connotación, se puede percibir como una connotación diferente cuando dices bajar de peso, me estoy quitando este peso de encima.
Literalmente, simbólicamente me estoy quitando un peso de encima, el peso de la culpa, de la vergüenza, el peso de las prohibiciones. En lugar de decir adelgazar, y porque además también adelgazar te remite a esas ideas preconcebidas de belleza, ¿no? Y de todas las nociones acerca del cuerpo, de lo perfecto, de lo correcto. Que es como una de las metas del masoquista, pero que nunca siente que están a la altura, que nunca siente que nunca lo logran del todo, ¿no? Ser esa persona correcta, por lo tanto ese cuerpo perfecto, delgado, lo que creen que es correcto, lo que aprendieron o les enseña mamá o la cultura, la familia, etcétera, que es lo correcto. El masoquista puede tener, además de las características antes mencionadas, algunas peculiaridades. Por ejemplo, puede tender a fingir la voz para parecer más interesante. Estas personas que impostan la voz en ciertas situaciones o con ciertas personas o ante ciertos temas para parecer más interesantes o darse mayor importancia, o como depende de la situación hay como un propósito, pero puede tener esta peculiaridad de fingir la voz. Al bailar, el masoquista le gusta mucho expresar su sensualidad. Él quiere sentirse, ser visto, ser reconocido, y muchas veces lo hace a través de la sensualidad. También porque como hay una prohibición asociada con la sexualidad y la sensualidad, tienden a ser a veces como mostrar un poco de rebeldía en contra de todos estos parámetros alrededor del cuerpo, y les gusta muchas veces expresar su sensualidad al bailar o al mover su cuerpo, al caminar también. Al sentarse tienden a elegir sillas incómodas porque como siempre se están autoimponiendo el sufrimiento, quieren ser como los mártires, los sacrificados, van a buscar siempre posiciones incómodas o sitios incómodos o sitios donde no caben o donde están mal, no pueden sentir disfrute, no pueden gozar el estar en ese sitio y se sientan con las piernas separadas. El masoquista también, por ejemplo, al buscar un automóvil, puede tender a elegir uno pequeño con poco espacio, quizá con un doble propósito. Primero porque tiende a ocupar demasiado espacio, entonces puede ser que cualquier espacio es poco, o sienten que cualquier espacio es poco, como una forma de denunciar esto de que se sienten comprimidos, impotentes para moverse libremente, para expresar libremente lo que desean, quiénes son, pero también es una forma de autoimponerse más y más sufrimiento, más y más limitaciones, más y más condicionamientos, y de expresar que no importa su dicha, sino que importa es la de los demás. Como el mayor temor del masoquista es la libertad, entonces va a tender siempre a imponerse obligaciones, pero los demás pueden tender a percibirlos como personas libres, porque supuestamente no necesitan que les digan qué hacer. Sin embargo, en el fondo esa aparente libertad no es más que una autoimposición de más y más restricciones, de menos y menos libertad. La jugada o las jugadas del ego para la persona masoquista. Lo que hago por los demás me genera placer y cuando lo hago atiendo mis necesidades. Esto se dice a sí mismo. Puede ser inconsciente. El masoquista se dice a sí mismo: yo hago por los demás lo que hago porque me gusta, me genera placer y cuando lo hago me estoy ayudando a mí mismo. Creen que se creen esto, pero en realidad no. También entonces tienden a tener discursos, ¿no? Esas conversaciones internas que se quieren convencer de que todo marcha bien, todo está perfecto. Sobre todo cuando sintonizan situaciones humillantes para justificarlo, dicen no, todo está bien, ¿sí? Se quieren de alguna manera percibir como personas fuertes, poderosas ante la situación humillante y se quieren convencer de que todo está perfecto. Otras máscaras del masoquista. Como solamente piensa en las necesidades ajenas o tiende a pensar más en los demás que en sí mismo, se olvida de sus propias necesidades y cree en el fondo, para su inconsciente, sus programas y sus creencias, cree que eso le hace buena persona
y lo hace una persona generosa, dispuesta a ir más allá de sus límites sanos. Otra de las máscaras es esto que veamos de asumir responsabilidades, compromisos de otros, incluso antes de que se lo pidan, ¿no? Por mostrar cuánto le importan los demás y evitar el sufrimiento al otro, se cargan con cosas que ni siquiera le corresponden, incluso si no se lo han pedido. Hacen todo lo posible por ser útiles, para no sentirse humillados ni rebajados, para sentir que ellos están en control, que ellos decidieron asumir esa responsabilidad, esa obligación. Pero ya vimos que todas las incoherencias que puede haber en el fondo de esto. Y se las arregla para no ser libre, aunque es importante, quisieran experimentar la libertad, le huyen, porque aprendieron que puede ser doloroso, es difícil de gestionar la libertad y no lo han experimentado plenamente, entonces no saben qué hacer con su libertad, por eso huyen de la libertad y se crean demasiados compromisos u obligaciones. ¿Cómo se hace daño el humillado, el masoquista? Se infravalora, se compara constantemente, se juzga, se critica excesivamente, severamente, se acusa de no ser bueno, de no ser perfecto, de no tener la voluntad, de no ser suficiente, de ser demasiado gordo, etcétera, etcétera. Tiene unas afirmaciones, un discurso interno, unas conversaciones internas demasiado tóxicas hacia sí mismo. Y tiende a elegir siempre situaciones, cosas, ropa, comportamientos que lo exponen a la humillación. Se humilla, por ejemplo, poniéndose ropa que no le favorece, ensuciando su ropa cuando come. Todo esto es inconsciente, no lo hacen siendo conscientes de eso. Tienden a hacer sufrir a su propio cuerpo, dándole demasiada comida que digerir, demasiado que asimilar, sea comida o sea otro tipo, en otros aspectos de la vida. Es el mártir, ¿no? El masoquista. Tienden a sufrir al asumir las responsabilidades ajenas, aún así las toman, incluso sin permiso, y se privan de esta manera de la libertad, como una forma también de mostrar su lealtad a los programas de humillación en el clan. La herida de humillación en vía de sanación. Cuando el masoquista toma conciencia de su herida y empieza su proceso de autosanación, puede haber algunos síntomas que le pueden revelar que está en proceso de sanación de esa herida. Por ejemplo, empieza a tomarse tiempo para conocer sus necesidades, para observarse y para saber cuáles son sus necesidades, sus deseos. Antes de preocuparse por los deseos y necesidades de los demás, se pone primero. Es su prioridad, ¿no? Sabe y empieza a tomar conciencia de que si no está bien él, que si no está sano, que si no se siente lleno, completo, no puede ayudar a los otros. No puede llenar en otros lo que no ha llenado en sus propios vacíos. Empieza a cargar menos sobre su espalda, literal y simbólicamente. Se empieza a deshacer, a desprender de esta necesidad de querer ayudar a toda costa, de querer asumir lo que no le corresponde, lo que le corresponde a otros. Se quita todas esas cargas, incluso la propia carga emocional de esa herida de humillación. Está en paz con el pasado, está en paz con lo que desea para sí, lo que desea para los demás y busca el equilibrio. Y entonces todos sus síntomas también empiezan a disminuir o a desaparecer. Empieza también a sentirse más libre y deja de crearse límites a sí mismo, condicionamientos o obligaciones a sí mismo. Empieza a valorar la libertad, empieza a experimentarla, a arriesgarse y a ver que no implica un riesgo la libertad, que no hay sufrimiento en la libertad, sino que estaba experimentando más sufrimiento cuando se llenaba de cosas, de ocupaciones y de responsabilidades por temor a su gran deseo, la libertad. Y empieza a ser capaz de hacerse preguntas, de cuestionarse, de ponerse como en otra, verse desde otras perspectivas y ponerse a sí mismo en el lugar que le corresponde. Empieza a ocupar el sitio que le corresponde, no más de lo que le corresponde, ni empieza y deja como de proyectar en los demás la culpa por lo que le hacen o lo que dicen o lo que le intencionan.
y empieza a ocupar su espacio, el espacio que le corresponde sin pensar que es molesto, empieza a liberarse de culpas y de vergüenzas asociadas a su comportamiento, a lo que dice, a lo que hace, a su cuerpo, a la sexualidad, a la desnudez. Se va liberando de todos estos tabúes y de todas estas distorsiones en los conceptos y se hace una persona cada vez más ligera, más flexible, menos autocrítica, se autocondena menos, se flagela menos y sobre todo se descarga mucho de culpas y de vergüenza. Entre los aspectos positivos ocultos en esta herida de humillación, porque todo lo que experimentas, lo que has elegido experimentar a lo largo de tu vida, en el fondo te trae aprendizajes y múltiples oportunidades de crecer, de expandir tu conciencia. Entre estos aspectos positivos podemos ver que el masoquista es audaz y es aventurero. Ahí hay una persona aventurera, con deseo, ¿no?, de esa aventura, de lo nuevo, de los riesgos, y un rebelde allí, muchas veces dormidito, se puede desenvolver en diferentes ámbitos porque ha aprendido a hacerlo en su vida cotidiana, pero dentro de los límites que le han sido impuestos o que se autoimpone. Cuando se libera, puede ser la persona más aventurera la que logre ir más allá, ¿no?, de sus propios horizontes o de los horizontes que le han marcado a los otros. Puede ser el pionero, puede ser el que va más allá de los límites impuestos. El masoquista también es una persona que tiende a conocer muy bien sus necesidades y las respeta, o puede llegar a ser esa persona porque si las reconocen los demás, pues debería ser muy fácil que lo haga consigo mismo. Lo que pasa es que sí puede conocer muy bien sus necesidades y las discrimina, pero no siempre se escucha, se hace caso o respeta sus propios límites o sus propios principios porque siempre ha puesto primero a los demás. El masoquista es una persona sensible ante las necesidades del otro, es una persona empática, es una persona que sabe ponerse en el lugar del otro. Y esto es una cualidad de gran valor. Es una persona que respeta la libertad de los otros, aunque no respete y le teme a la libertad propia, respeta la libertad de los otros, ve por la dicha de los demás. Es importante para el masoquista, en su lado positivo, la dicha de los otros, cosa que algunas otras personas de pronto no tienen en cuenta. Es un buen mediador, es un conciliador o tiende a serlo, tiende a tener estabilidad aunque esté dormida o no la use, porque puede llegar a ser muy objetivo, puede ver las cosas tal y como son. Cuando se quita todos estos velos, ¿no?, y estas distorsiones en la percepción de sí mismo en relación con los demás, puede llegar a ser una persona muy objetiva y esto le puede servir mucho para ser el perfecto mediador o conciliador. El masoquista tiende, como quiere ser, ayudar a los otros y generarles dicha a los otros, entonces tiende a ser muy jovial, a hacer sentir cómodos a los demás. Le encanta la risa, que otros rían, aunque sea a expensas de ellos. Pero tiene mucha energía, es muy jovial. Como hemos visto, son personas que tienden a ser muy generosas, muy serviciales, altruistas de corazón, altruistas generosos. Y una vez que se quitan todos estos velos y trabajan su herida, pueden ser los altruistas perfectos. Esas personas tan generosas que necesitamos todos encontrarnos en algún momento de nuestras vidas. Esas personas generosas que deberíamos ser todos siempre. El masoquista también reconoce sus talentos. Y esto le puede ayudar a ser un buen organizador, a crear estrategias para sí mismo y para los demás, y a reconocer los talentos de los demás, e impulsar a los demás, porque es capaz de reconocer los talentos naturales de las personas al reconocer sus propios talentos. El masoquista ama el placer, solo que se lo prohíbe. Ama el disfrute, ama el goce, solo que responde quizá desde la lealtad inconsciente a programas de prohibición, muy posiblemente del clan o de otras líneas temporales, aspectos de sí mismos en otras líneas temporales. Cuando se permite, se quita todas estas prohibiciones,
empieza a experimentar el placer desde una nueva comprensión y se puede permitir sentir el placer como parte de su experiencia como ser humano y que le puede ayudar a recordar quién es realmente más allá de ese cuerpo físico y más allá de su mente. Y tiene una sensualidad que le es natural, que le es innata, que quizá ha aprendido a manipular, a disfrazar gracias a todas esas prohibiciones, ¿no? Ha tenido que generarse un ambiente interno en el que su relación con el cuerpo, lo sensual y la sexualidad han sido como experiencias para sí mismo. Pero una vez que se libera, puede compartirlo con los demás y expresarlo abierta y naturalmente. También el masoquista es una persona que puede ser muy íntegra y tiene una gran dignidad en el fondo. Puede manifestar de forma equilibrada el orgullo, la dignidad, ¿no? Cuando deja de actuar o de aparentar o de ser el masoquista, el mártir, el que se sacrifica. Puede usar correctamente, de forma equilibrada, el orgullo y la dignidad para mostrar el poder personal y para usarlo para el bien mayor. Yo espero que esta información te sea de mucha utilidad. Recuerda que estamos tomando conciencia de nuestras heridas no para seguir proyectando culpa y juicios hacia los demás, empezando por papá y mamá y quizá por nuestros ancestros, sino para asumir responsabilidad, empezar a liberarnos de todas esas viejas heridas que nos siguen acompañando y siguen influenciando nuestro presente. Hagamos esto desde el amor. Libérate a ti mismo. Libera a mamá y a papá de todos los juicios y culpas que proyectas aún sobre ellos, sobre tu estado actual, tu estado emocional, tu estado mental, tu estado espiritual. Libera también a tus ancestros. Toma tu parte de responsabilidad y arriésgate a ser la persona consciente y adulta que puede actuar, percibir y crear conscientemente y que puede de esta manera aportarnos a todos, a toda la humanidad y a todos los seres que habitamos en este mundo para que nuestra conciencia se eleve más y más. Feliz despertar.